el pájaro echa su huevo y se queda con ese huevo de madera, de colores más vivos y más intensos. Todos aspiramos a cosas mejores, a reemplazar lo que ya tenemos por algo mejor. Por eso entiendo la envidia como uno de los sentimientos más humanos que existen, ¿no? Para mí es inconcebible que alguien no sienta envidia, pero un budista envidia. Pues un budista es una persona común y corriente, como nosotros, que está intentando mejorarse a través de las enseñanzas y las técnicas del Buda. Entonces, naturalmente, yo y todos los budistas sufrimos de las mismas cosas y las mismas emociones. Pero hay un intento, y ese intento produce una mejora, ¿verdad? Dependiendo cuánto invertimos en nosotros, esa mejora puede ser muy grande. Pero se puede llegar a una etapa en donde superamos todas las emociones negativas, todos los estados aflictivos. Uno de mis maestros, Khenchen Abel Rinpoche, se dice que llegó a esa etapa. Yo viví cercamente con él y nunca lo vi molestarse, enfadarse, una persona completamente libre, ¿no? En toda situación mantenía esa dignidad. Entonces, directamente para neutralizar la envidia, se utiliza el regocijo, que es un aspecto del amor. Queriendo decir que cuando vemos a alguien exitoso, nos alegramos, ¿verdad? Y deseamos que su éxito perdure. Y eso es un entrenamiento que podemos hacer en el Kohin, ¿verdad? Con personas que ya queremos y apreciamos, y después desarrollar esa fortaleza para llevarlo a la vida diaria, ¿no? Introducirlo en momentos espontáneos. Entonces, debemos reconocer el éxito y, más importante, de acuerdo a la tradición tibetana, las causas del éxito, que es la virtud. Cuando vemos a algunas personas desarrollando proyectos que beneficien a otros, ahí tenemos que alegrarnos. Bellísimo ver una persona así en el mundo. Ojalá sus actividades, su proyecto se extienda, ojalá sea exitoso, ojalá reciba el reconocimiento para que sirva como modelo para los demás, ¿no? Entonces, desear el éxito de los demás, reconocer el bien que hacen los demás, es la manera para superar la envidia y sus dos primos. O sea, a los que están a nuestro par competimos, a los que vemos por encima de nosotros envidia, a los que interpretamos como estar debajo los despreciamos. Pero todo es la misma energía, el egocentrismo que se define por lo que hacen los demás. O sea, los dos primos de la envidia son la competición y el desprecio. Sí. Hay un tipo de meditación que está enfocada precisamente en entrenar el alegrarse por el bien ajeno, porque me suena haber leído acerca de ello. Sí, el gran amor se divide en 4 aspectos: bondad, compasión, regocijo y ecuanimidad. Y nos podemos entrenar haciendo ejercicios mentales poquito a poquito. Tiene que empezar con nosotros. Todo lo que deseamos para los demás lo debemos primero desear para nosotros. No podemos amar si no nos amamos nosotros. Entonces, y eso no es algo nuevo de la nueva era, eso viene de los grandes yogis de los Himalayas. Entonces, debemos desearnos éxito en el futuro, ¿verdad? Como hablamos hace unos minutos de desarrollar una amistad hacia nuestro futuro yo, sentirnos nuestros mejores aliados. Entonces, querernos bien y querer que en el futuro tener salud, querer que en el futuro seamos felices y satisfechos, que tengamos libertad, ¿verdad? Que podamos tener éxito a todos niveles. Porque parece contradictorio, hablando del egocentrismo, que tanto tira para casa, pero realmente no confiamos, no queremos absolutamente que el futuro yo sea excelente. Muchas veces lo sacrificamos por un pequeño logro, ¿verdad? Fugaz en el presente, ¿verdad? A lo mejor tú sabes que algo te va a dañar
¿verdad? Que tú tienes un problema de azúcar o demás, pero estás tan obsesionado con, ¿verdad?, saborear ese azúcar que sacrificas la salud o las rodillas de tu futuro yo, ¿no? Entonces, si realmente estamos comprometidos con el éxito de nuestro futuro yo, de ahí nace un regocijo, un aspecto de amor muy positivo que después se puede extender. Primero a personas que ya apreciamos y queremos y valoramos, simplemente fortaleciendo, sacando el residuo egocéntrico de lo que harán por mí si son exitosos, ¿verdad? Lo que yo gano a cambio, ¿verdad? Haciéndolo más incondicional y después extendiéndolo a personas que conocemos y después incluso a nuestros enemigos o a las personas que identificamos como antagónicos o personas que nos quieren mal.